¿Qué queremos decir con la palabra digital? En cierto sentido, sencillamente nos referimos a algo cuya existencia última es una serie de unos y ceros. Un objeto digital, a diferencia de las cosas analógicas del mundo e incluso de los inicios de la informática, es un patrón binario. A partir de este sencillo dato han surgido algunas de las fuerzas culturales con mayor capacidad transformadora del siglo XX y ahora de la primera mitad del XXI, puesto que tal vez la propiedad más destacable de los objetos digitales ya representen sus ceros y sus unos a conjuntos de palabras, música, imágenes, aplicaciones, buscadores de la red o base de datos llena de buena parte del almacén de conocimientos humanos, sea su compatibilidad entre ellos. Por primera vez en la historia de la humanidad es posible copiar y distribuir de manera casi infinita palabras, sonidos, imágenes, ideas, y es posible acceder, adaptar y crear todo esto en los mismos dispositivos. La historia de las ideas digitales se remontan a mucho antes del siglo XX. Es en parte la historia milenaria de las matemáticas, además de la historia de siglos de ingeniosos diseños mecánicos. Sin embargo, aquí he optado por concentrarme en el pasado más reciente y en aquellos aspectos del presente digital que parecen estar configurados con más fuerza nuestro futuro. El resultado es que este libro trata de y gira abrumadoramente alrededor de Internet. Mientras escribo estas palabras, en 2011, uno de los 2.000 millones de personas, casi un tercio de la humanidad, dispone de alguna forma de acceso a Internet. Gracias a la creciente universalización del acceso móvil a Internet, esta cifra seguirá creciendo durante la próxima década, como lo hará el uso de esos servicios online que redefinen con regularidad buena parte de lo que significa ser miembro de la sociedad moderna. Pero el crecimiento, la mejora y la libertad no son valores que debamos dar por seguro, ni desde luego son privilegios de todos los ciudadanos digitales del mundo. Internet es un instrumento tan potente cuando está en manos de los regímenes represivos y censuradores del mundo, como cuando está en manos de aquellos que la utilizan para dar libertad, educación, conexión y placer. De manera parecida y también terreno abonado para lo mejor y lo peor del ser humano. Y eso no hace más que reforzar la necesidad de comprender su historia, sus estructuras, su potencial y sus posibilidades futuras. Internet. Conviene pensar en Internet no tanto como en un medio tecnológico como en una infraestructura, un conjunto de hardware y software interconectados, desde los cables submarinos y telefónicos hasta los ordenadores de sobremesa y los teléfonos móviles, y que comunica una parte creciente de todos los dispositivos informáticos del mundo. Muchos servicios operan vía Internet, incluida tal vez la más famosa, la World Wide Web. Pero el propio Internet los precede. Es la inmensa red física dentro de la cual existe buena parte de la moderna cultura digital. La historia del Internet data de la Guerra Fría y la red de comunicación desarrollada por USA. Tras el lanzamiento ruso del satélite Sputnik, el primer objeto hecho por el ser humano puesto en la órbita de la Tierra en 1957, atónitos ante el logro de su rival, los estadounidenses dedicaron grandes esfuerzos a desarrollar nuevas tecnologías de la comunicación. En concreto, el objetivo era desarrollar redes de comunicación que fueran capaces de funcionar incluso si un desastre destruía partes considerables de la propia red. Estas primeras investigaciones culminaron con un informe de 1968 titulado Resource Sharing Compute Network, redes informáticas de recursos compartidos, que sentaba las bases de la primera red informática basada en un sistema llamado Packet Switching, en el que todos los datos transmitidos entre máquinas se desmenuzan en pequeños bloques o paquetes. La primera red informática creada mediante esta tecnología se llamó ARPANET, por Advanced Research Project Agency Network, y se puso en funcionamiento en 1969, inicialmente conectando 4 sitios de la Universidad de California en Los Ángeles, el Stanford Research Institute, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. ARPANET
creció con rapidez. En 1970 ya había alcanzado la costa este de Estados Unidos. El primer correo electrónico de todos los tiempos se mandó a través de esta red en 1971, en septiembre de 1973. 40 máquinas por todo Estados Unidos estaban conectadas a la red, y el primer método para transferir archivos de ordenadores entre ellas, conocido sencillamente como Protocolo de Transferencia de Archivos o File Transfer Protocol, FTP, ya se había implementado. En diciembre de 1964 se utilizó por primera vez la palabra Internet en un artículo de Vinton Cerf, John Dahl y Carl Sunstein, como abreviatura de la palabra Internet Working, algo así como trabajar interconectados. Se refería a lo que se estaba convirtiendo en una idea revolucionaria, una metared global de comunicaciones, formada a base de la combinación de múltiples redes de máquinas que compartían un mismo protocolo para compartir paquetes de información. Esta idea de la red de redes tal vez sea la idea central que hay detrás del moderno Internet. Protocolos. El artículo de Cerf, Dahl y Sunstein, 1974, formulaba dos ideas que resultarían clave para el futuro de Internet: Internet Protocol, IP, y Transmissiones Control Protocolo, TCP. Entre estos dos protocolos implicaban la manera precisa en que los datos han de clasificarse en paquetes y ser enviados entre ordenadores. Cualquier ordenador que utilizara estos métodos, normalmente abreviados como TCP/IP, debería en teoría ser capaz de comunicarse con cualquier otro ordenador que también lo hiciera. El protocolo de Internet definió la ruta por la que habían de viajar los datos para conectar ordenadores a lugares concretos, o direcciones IP, como las acabaría conociendo. Mientras que el protocolo de control de transmisión garantizaba que los paquetes de datos se mandaran de una manera fiable y ordenada, durante la década siguiente se hicieron muchos esfuerzos para asegurar que fuera posible para el máximo número distinto de ordenadores conectarse entre ellos mediante el TCP/IP. Eso culminó en 1983, con el paso de todos los ordenadores que utilizaban el sistema ARPANET al sistema TCP/IP, reemplazando el viejo sistema de paquetes switching que había utilizado anteriormente. En 1985, la National Science Foundation de Estados Unidos encargó su propia red de ordenadores, diseñada para que funcionaran en la universidad estadounidense que usaban el sistema TCP/IP. Y en el 1988 esta red se abrió, lo cual permitió a otras redes informáticas emergentes conectarse a ellas. El protocolo TCP/IP facilitó la conexión entre distintos tipos de máquinas y redes, y al final de la década de 1980 vimos el lanzamiento de los primeros proveedores de servicios de Internet, o ISP, comerciales que ofrecían el acceso a Internet a empresas y clientes privados. Crecimiento. A principios de la década de 1990, amplias partes del mundo, encabezadas por universidades e instituciones de investigación, empezaron a utilizar de manera independiente redes informáticas basadas en protocolos TCP/IP, lo cual facilitó muchísimo que estas redes se conectaran entre ellas, pudieran compartir archivos y datos y establecer un sistema de correos electrónicos. Sin embargo, no sería hasta la invención de la World Wide Web en 1989 por parte de Tim Berners-Lee cuando las herramientas que eran posible utilizar vía Internet empezaron a ser realmente accesibles tanto para los usuarios informáticos corrientes como para académicos y investigadores. A lo largo de la década de 1990, el número de personas conectadas por Internet se iban doblando cada año de promedio, un ritmo de crecimiento que durante la siguiente década solo se atenuó ligeramente. Se calcula que a finales del 2010 aproximadamente 2.000 millones de personas, casi un tercio de la humanidad, estaban conectadas. La World Wide Web se explica con más detalle en el capítulo siguiente.
Con su llegada y con la rápida expansión de la tecnología de las páginas web y los buscadores, Internet empezó a desempeñar el papel que actualmente la mayoría de gente reconoce, el de una red realmente global que conecta a las personas y a las naciones a través de una proliferación cada vez más grande de aparatos informáticos. Pero su futuro no puede considerarse garantizado. Internet se apoya en la cooperación continuada entre naciones e individuos y también en la creación y mejora sostenidas del hardware, es decir, los cables y los servidores informáticos, capaz de soportar las cantidades cada vez mayores de información que se intercambian por la red, bajo forma no solo de palabras, sino de videos, de imágenes, de sonidos y de aplicaciones complejas. La idea en síntesis: Internet lo conecta todo. Gobierno en la red. Establecida en Estados Unidos en 1998, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICNN, es la única más importante organización para la regulación del futuro de Internet. Su principal responsabilidad es gestionar los espacios de dirección de protocolos de Internet, es decir, asegurar la adjudicación y gestión de una dirección única para cada página, sitio y servicio que se sirve de Internet. También designa bloques de dirección y lo que se conoce como dominios de alto nivel, Top Level Domains, a distintas partes del mundo. Por ejemplo, asignar las páginas web que acaban en UK, en las páginas con sede en Gran Bretaña, en AU, a páginas de Australia, en COM, a operaciones comerciales. La ICANN es una organización sin afán de lucro y ha de equilibrar las necesidades de distintas partes del globo al tiempo que intenta mantener una estructura de Internet coherente y cohesionada. Un desafío considerable teniendo en cuenta la naturaleza cada vez más internacional de la red. Internet es el primer sistema creado por el ser humano que la humanidad no entiende. El mayor experimento en anarquía que jamás hemos tenido. Eric Schmidt. IPv6. Desde 1981, todo aparato informático conectado a Internet dispone de una dirección numérica única asignada al mismo a través de la cuarta versión del sistema de protocolos de Internet en el que se basa la red. Se abrevia como IPv4. Sin embargo, actualmente el enorme incremento de recursos basados en Internet ha provocado que la IPv4 se haya quedado sin números. El IPv4 solo es capaz de albergar 4.294.967.296 direcciones de Internet únicas, el tamaño máximo de un número binario de 32 dígitos. La sexta y más reciente versión de protocolos de Internet se basa en números binarios de 128 dígitos, lo cual permite más de 1.000 millones de veces más de direcciones que la versión 4. Cambiar Internet hacia un nuevo protocolo ha representado un reto enorme, en especial para el hardware físico más antiguo, y se ha tenido que ejecutar y probar en varias etapas. En la semana 3 de febrero de 2011 se entregó el último bloque de direcciones disponibles. Internet está convirtiendo en la plaza del pueblo y de la aldea global del mañana. Bill Gates. Cronología. En 1969, el Departamento de Defensa de Estados Unidos crea ARPANET. 1974, primera utilización de la palabra Internet. 1982, ARPANET cambia el Transmisión Control Protocolo, TCP, y al Internet Protocolo, IP. 1985, la US National Science Foundation encarga su red. 1990, primer acceso comercial a Internet vía marcación telefónica. 1991 se inventa la World Wide Web.